Hola, bienvenidos a Filosofía y Paz, un espacio para reflexionar y encontrar un poco de calma en la vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre aprender a escuchar es abrir la puerta al entendimiento. Aprender a escuchar no fue algo que me enseñaron de niño. Me enseñaron a hablar, a responder rápido, a defender mi punto de vista, a no quedarme callado. Crecí creyendo que el silencio era una ausencia, un vacío incómodo que había que llenar cuanto antes con palabras, opiniones, explicaciones. No entendía entonces que escuchar no es callar por educación, sino abrir un espacio donde el otro pueda existir sin miedo. Lo comprendí mucho más tarde, cuando la vida ya me había mostrado suficientes desencuentros como para empezar a hacerme preguntas distintas. Recuerdo una tarde cualquiera, sin nada extraordinario, en la que alguien me hablaba y yo asentía con la cabeza mientras pensaba en lo que iba a responder después. Mis ojos miraban, mis oídos oían, pero mi corazón estaba ocupado preparando argumentos. Cuando esa persona terminó de hablar, respondí con frases correctas, incluso bien intencionadas, y aún así algo se rompió en el aire. No hubo gritos ni reproches, solo una distancia invisible que se instaló entre nosotros. Años después entendí que no me había faltado inteligencia ni palabras, me había faltado escucha. Escuchar es un acto lento en un mundo que corre. Exige detenerse cuando todo empuja a avanzar, a interrumpir, a opinar. Exige renunciar, aunque sea por un momento, a la necesidad de tener razón. Y esa renuncia para muchos duele, porque escuchar de verdad significa aceptar que el otro ve el mundo desde un lugar que no es el nuestro, y que ese lugar también es válido, incluso cuando no lo entendemos del todo. Con el tiempo empecé a notar que muchas conversaciones no eran encuentros, sino cruces de monólogos. Dos personas esperando su turno para hablar sin verdadera curiosidad por lo que el otro siente o piensa. Yo mismo había sido así durante mucho tiempo. Creía escuchar, pero en realidad solo esperaba una pausa para volver a mí. Fue entonces cuando comprendí que escuchar no es pasivo, es una forma profunda de presencia. Hay una diferencia sutil entre oír y escuchar. Oír es inevitable, escuchar es una elección. Escuchar implica bajar el volumen de la voz interior que comenta, juzga y anticipa. Implica aceptar el silencio sin ansiedad, permitir que las palabras del otro caigan despacio, como gotas de lluvia que necesitan tiempo para empapar la tierra. Cuando aprendemos a escuchar, dejamos de buscar respuestas inmediatas y empezamos a entender procesos. Pienso en cuántos conflictos nacen no de lo que se dice, sino de lo que no se escucha. En familias donde todos hablan desde el cansancio y nadie escucha desde la ternura. En amistades que se rompen porque nadie se sintió realmente visto. En relaciones donde las palabras sobran, pero la comprensión escasea. Escuchar habría sido, muchas veces, suficiente para cambiar el rumbo. Aprender a escuchar también me enseñó algo incómodo, que muchas veces no escuchamos porque tenemos miedo. Miedo a lo que el otro pueda revelar, miedo a sentirnos responsables, miedo a descubrir verdades que nos obliguen a cambiar. Escuchar implica exponerse, dejar que el mundo del otro nos toque. Y no siempre estamos dispuestos a eso. Recuerdo a una persona mayor que hablaba despacio, repitiendo historias que yo creía ya conocer. Durante años la escuché con impaciencia, mirando el reloj, esperando que terminara. Un día, sin saber por qué, decidí escucharla de verdad. Dejé que su voz marcara el ritmo, que sus silencios respiraran. Entonces comprendí que no repetía historias porque no recordara, sino porque necesitaba ser recordada. En ese instante, la escucha se convirtió en un acto de amor. Escuchar no siempre trae respuestas claras. A veces solo trae más preguntas. Pero esas preguntas son distintas, son más humanas, más humildes. Cuando escuchamos, dejamos de simplificar al otro. Entendemos que nadie es solo una opinión, un error o una reacción. Cada persona es una historia en movimiento, y escuchar es aceptar no conocerla del todo. Con los años aprendí que escuchar también es una forma de paciencia. No interrumpir cuando algo nos incomoda. No corregir cuando el otro aún está buscando palabras. No llenar los silencios por nerviosismo. En esos silencios muchas veces habita lo más importante. Escuchar es confiar en que el sentido llegará cuando tenga que llegar. También aprendí que escuchar no siempre significa estar de acuerdo. Se puede escuchar sin ceder las propias convicciones, pero sí cediendo la arrogancia. Escuchar no nos hace más débiles, al contrario, nos vuelve más amplios. Nos enseña que el mundo no cabe en una sola mirada. Hay días en los que escuchar cansa,
porque escuchar implica sostener emociones ajenas, dolores que no son nuestros, preguntas sin solución inmediata. Pero incluso en ese cansancio hay algo valioso, la certeza de haber estado realmente presente. Y esa presencia, aunque silenciosa, deja huella. Aprender a escuchar cambió también mi relación conmigo mismo, porque quien no sabe escucharse, difícilmente sabrá escuchar a los demás. Empecé a prestar atención a mis propios silencios, a las emociones que evitaba, a las preguntas que aplazaba. Descubrí que muchas respuestas no llegan con ruido, sino con calma, que escucharse es un acto de honestidad profunda. En una sociedad que premia al que habla más alto, escuchar es casi un gesto de rebeldía. Es decirle al mundo que no todo se resuelve rápido, que no todo necesita una opinión inmediata. Es aceptar que el entendimiento es un camino que se recorre despacio, paso a paso, palabra a palabra. He visto cómo una conversación cambia cuando alguien se siente escuchado. La voz se suaviza, las defensas bajan, la mirada se vuelve más clara. Escuchar crea un espacio seguro donde la verdad puede aparecer sin miedo. Y en ese espacio, incluso las diferencias encuentran un lugar donde convivir. Aprender a escuchar no nos garantiza no equivocarnos, pero nos enseña a equivocarnos con más humanidad. Nos recuerda que detrás de cada palabra hay una intención, un deseo de ser comprendido. Y cuando escuchamos desde ahí, algo se ordena por dentro. Hoy sé que escuchar no es solo una habilidad social, sino una forma de estar en el mundo. Es una manera de caminar más despacio, de mirar más hondo, de hablar solo cuando las palabras realmente aportan algo. Escuchar es reconocer que no estamos solos, que el otro no es un obstáculo, sino un universo por descubrir. Abrir la puerta al entendimiento no requiere grandes discursos, requiere atención, respeto y tiempo. Requiere aceptar que no siempre sabremos qué decir y que muchas veces eso está bien, porque hay momentos en los que la comprensión no nace de una respuesta brillante, sino de una escucha sincera. Al final, aprender a escuchar es aprender a amar de una forma más madura. No un amor que invade o corrige, sino un amor que acompaña. Un amor que no necesita tener la última palabra. Y quizá cuando logramos eso, cuando realmente escuchamos, el mundo se vuelve un lugar un poco menos duro, un poco más habitable, un poco más humano. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y tranquilidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más reflexiones y momentos de paz. Hasta la próxima y recuerda, la felicidad y la serenidad están en las pequeñas cosas de la vida.